Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que, bueno, digamos que ha generado un montón de chismes, teorías y mucha curiosidad entre los fans de las novelas turcas. ¿Están listos para desentrañar un misterio? Porque hoy, mis amigos, vamos a hablar de la mujer secreta detrás de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, la que ha alimentado foros, redes sociales y conversaciones entre amigas, ¿quién es ella? ¿Quién es la mujer que en algún momento fue captada saliendo del baño con el mismísimo Can Yaman? ¡Ay, qué intriga! Prepárense porque vamos a sumergirnos en este enigma que ha mantenido a muchos pegados a la pantalla. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante y jugoso esperándolos. Suscríbanse ahora mismo. Bueno, ya sabemos que Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su carisma, su talento y, bueno, su físico, ha logrado construir una base de fans muy fiel. Sus papeles en series como Erkenci y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, y con ello, claro, la vida personal de Can se convirtió en tema de interés público. La vida de las celebridades siempre es un torbellino, ¿verdad? Y en este torbellino, los paparazzi y los medios de comunicación juegan un papel importante. Constantemente están al acecho buscando la primicia, la foto que venda, la historia que haga ruido. Y claro, cuando hablamos de un actor como Can Yaman, el interés se multiplica. Su atractivo, su éxito y su creciente popularidad internacional lo han convertido en un blanco constante de la atención mediática. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es analizada, comentada y, en ocasiones, magnificada hasta niveles sorprendentes. La fascinación por la vida de las estrellas es algo inherente a la sociedad moderna. La posibilidad de vislumbrar un mundo aparentemente inalcanzable, lleno de glamour, lujos y romances, alimenta la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. Los medios de comunicación, por su parte, se nutren de esta necesidad de información, construyendo narrativas y alimentando el interés público a través de noticias, entrevistas, reportajes y, por supuesto, fotografías. En el caso de Can Yaman, esta atención se ha traducido en un seguimiento exhaustivo de su vida personal y profesional. Desde sus inicios en Turquía, su éxito en el mercado internacional, hasta sus relaciones sentimentales y sus proyectos futuros, todo ha sido objeto de análisis y debate. La prensa rosa, los sitios web de noticias de espectáculos y las redes sociales han sido testigos y partícipes de esta constante vigilancia. Entonces, ¿qué pasó con esa famosa foto? ¿Dónde y cuándo se tomó? Bueno, la imagen que desató todo este revuelo fue captada en Italia, específicamente en el año 2020. Can Yaman estaba trabajando en algunos proyectos en ese país, y la fotografía lo mostraba saliendo de un baño, acompañado de una mujer. No se veía mucho, pero la imagen era lo suficientemente clara como para despertar la curiosidad y la especulación. La elección de Italia como escenario de este evento no es casual. El país, con su rica historia cinematográfica y su vibrante escena artística, ha sido un destino recurrente para Can Yaman en los últimos años. Su participación en proyectos italianos, su creciente dominio del idioma y su conexión con el público local han contribuido a consolidar su imagen y su presencia en el panorama internacional. La foto en sí, tomada en un contexto que no se especificaba claramente, generó un sinfín de interrogantes. El hecho de que Can Yaman estuviera saliendo de un baño, un espacio típicamente asociado a la privacidad, con una mujer, elevó el nivel de intriga y despertó la imaginación de sus fans y de los medios de comunicación. El misterio de la mujer en cuestión se convirtió en la comidilla de todos. ¿Quién era? ¿Era una amiga? ¿Una compañera de trabajo? ¿Una nueva conquista? ¿O quizás algo más? Las redes sociales se inundaron de preguntas y teorías. Los foros de discusión se encendieron, los grupos de fans se movilizaron, y la especulación alcanzó niveles estratosféricos. Los fans comenzaron a investigar, a analizar cada detalle de la foto, a tratar de identificar a la mujer, buscando cualquier pista que les permitiera desentrañar el misterio. La búsqueda de respuestas se convirtió en una verdadera obsesión para muchos. Se rastrearon perfiles en redes sociales, se compararon fotos, se analizaron comentarios y likes, todo con el objetivo de descubrir la identidad de la enigmática acompañante de Can Yaman. La información en ocasiones era escasa y fragmentada,
lo que alimentaba aún más la especulación y la creación de teorías. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a diferencia de lo que muchos podrían pensar, la identidad de esta mujer no es un secreto tan profundo como lo pintan. La respuesta, de hecho, es más sencilla de lo que podríamos imaginar. Y la verdad, a veces, es mucho menos dramática que la ficción. En realidad, la mujer que salió del baño con Can Yaman es Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir. La revelación, aunque para algunos puede resultar decepcionante por no ser tan espectacular como se había anticipado, es la clave para entender el contexto real de la fotografía y desmitificar el supuesto misterio. ¿Y por qué tanto misterio? Bueno, la foto fue tomada durante la grabación de la exitosa serie Erkenci-Kuş, donde Can y Demet interpretaron a la pareja protagonista, Can y Sanem. Era una escena, una toma que formaba parte del trabajo actoral. La elección del baño como escenario, aunque inusual, era parte de la narrativa de la serie y del desarrollo de la relación entre los personajes principales. En la serie, Can y Sanem vivían una intensa historia de amor, llena de momentos románticos, dramáticos y, por supuesto, situaciones cómicas. La química entre Can y Demet era innegable, y esto contribuyó enormemente al éxito de la serie. Los fans se enamoraron de la pareja, y deseaban que su romance traspasara la pantalla. La serie Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno de masas, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La historia de amor entre Can y Sanem, llena de enredos, malentendidos y momentos inolvidables, cautivó a la audiencia de todo el mundo. La serie, con su trama fresca y sus personajes carismáticos, logró conectar con el público de una manera especial, creando un vínculo emocional que trascendió la pantalla. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, pieza fundamental del éxito de la serie, era evidente y palpable. La naturalidad y la complicidad con la que interactuaban, la forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas románticas, todo ello contribuía a crear una atmósfera mágica y a mantener a los espectadores enganchados a la historia. La foto del baño, entonces, fue mal interpretada. En lugar de ser un momento privado, como muchos pensaron, era parte de la producción de la serie. La imagen surgió en un momento en el que la relación entre los actores estaba en un punto álgido, y la especulación sobre un posible romance fuera de la pantalla era constante. La especulación en este caso fue alimentada por la cercanía entre los actores, la intensidad de sus escenas y la evidente química que existía entre ellos. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sobre romances y relaciones, no tardaron en señalar la posibilidad de que la ficción se convirtiera en realidad. Los rumores se propagaron rápidamente alimentando la curiosidad y el interés del público. Entonces, ¿por qué tanta intriga? Bueno, en parte porque la fotografía se filtró y se sacó de contexto. La gente asumió que era algo personal, un encuentro casual, un secreto. La idea de ver a Can Yaman con una mujer desconocida, fuera del set, alimentó la curiosidad y la imaginación. La falta de información precisa, el desconocimiento del contexto y la tendencia a la especulación contribuyeron a la creación de un falso misterio. Y también porque el misterio vende. Los medios de comunicación saben que los rumores y las especulaciones generan clics, comentarios y atención. La idea de un secreto, de una historia oculta, siempre atrae al público. La intriga, el suspense y la posibilidad de descubrir algo desconocido son elementos clave para captar la atención de la audiencia y generar interés. La construcción de un misterio en torno a la fotografía del baño fue, en parte, una estrategia mediática. La publicación de la imagen sin una explicación clara generó un revuelo que benefició a los medios de comunicación, a los sitios web de noticias de espectáculos y a las redes sociales. La especulación, los comentarios y las teorías generaron tráfico y engagement, lo que se tradujo en mayores ingresos y visibilidad. Pero al final, la verdad era más simple. Era Demet Özdemir, su compañera de trabajo, y la foto era parte de la grabación de Erkenci-Kuş. Y aunque la historia del baño no fue lo que muchos esperaban, nos sirve para reflexionar sobre cómo los medios y las redes sociales pueden distorsionar la realidad, y cómo a veces, la verdad es mucho menos emocionante que la ficción. Es importante recordar que los actores son personas, y que tienen una vida personal que merecen respetar. La especulación y la invasión a su privacidad pueden ser muy perjudiciales. La constante exposición mediática, la presión por mantener una imagen pública perfecta y la dificultad para separar la vida personal de la profesional pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de los actores.
Es fundamental, como sociedad, ser conscientes de los límites y respetar la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que por su trabajo están expuestas al escrutinio público. El respeto, la empatía y la prudencia son valores esenciales para evitar la especulación, los rumores y la difusión de información falsa o malintencionada. Ahora, volviendo a la serie, la relación entre Can y Demet fue muy importante para el éxito de Erkenci-Kuş. Ambos actores trabajaron muy duro para crear una química creíble y apasionada, y lograron conectar con el público de una manera increíble. Su trabajo, su profesionalismo y su talento fueron clave para el éxito de la serie. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, la complicidad que demostraban en cada escena y la forma en que se complementaban, fueron elementos cruciales para el éxito de Erkenci-Kuş. La química entre los actores, la naturalidad de sus interpretaciones y la intensidad de sus emociones lograron cautivar al público y convertir la serie en un fenómeno de masas. Y aunque la foto del baño no reveló ningún secreto escandaloso, sí nos recordó la importancia de informarnos y de no dejarnos llevar por las especulaciones. La capacidad de discernir entre la realidad y la ficción, de analizar la información con criterio y de no dejarse influenciar por los rumores y las noticias sensacionalistas, es fundamental para tener una visión objetiva y precisa de los hechos. En resumen, el misterio de la mujer secreta detrás de Can Yaman se resolvió. Era Demet Özdemir, su compañera de trabajo en Erkenci-Kuş, y la foto era parte de la grabación de la serie. La verdad, a veces, es mucho menos dramática que la ficción. La historia del baño, lejos de ser un escándalo, resultó ser una simple anécdota, un reflejo de la vida en el set de rodaje y de la magia que se crea entre los actores. Y bueno, ¿qué les pareció esta historia? ¿Ya conocían el contexto de la foto? ¿Qué opinan de la relación entre Can y Demet en Erkenci-Kuş? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartir sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos es fundamental para enriquecer la conversación y para construir una comunidad de fans sólida y entusiasta. El éxito de Erkenci-Kuş y la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir son ejemplos de cómo el talento, la dedicación y la química pueden conquistar al público. La historia de la serie, con sus momentos románticos, sus escenas cómicas y sus personajes entrañables, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. La suscripción al canal es una forma de apoyar nuestro trabajo y de formar parte de esta comunidad de fans. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.